Buenos días a todas las personas que están conectadas viendo este segundo conversatorio de estrategias para sexuales y reproductivos durante la pandemia del COVID-19. Pues les damos nuevamente las gracias a la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe por hacer posible estos conversatorios. Bueno, pues antes de comenzar, quiero agradecer el esfuerzo de todo el personal de salud en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, que han estado en la primera línea de acción combatiendo la pandemia del COVID-19. Gracias a todo el personal de salud, enfermeros, camilleras, doctoras, trabajadoras. Gracias a todo el personal de salud por toda esta situación que están combatiendo la pandemia del COVID-19, enfermeros, camilleras, doctoras, trabajadoras sociales, personal de limpieza y por supuesto el personal administrativo. Muchas gracias en México a la Secretaría de Salud Estatales, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE, por haber estado en la primera línea para atender el COVID de toda la población en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Pues bueno, la Red por la Salud de las Mujeres en América Latina y el Caribe tiene 35 años construyendo una agenda política basada en los derechos humanos y los postulados feministas que atienden las reivindicaciones, propuestas y desafíos de las mujeres en la lucha histórica por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y el destino de nuestras vidas. La Red SLAC ha apoyado durante 16 años y de manera ininterrumpida el posicionamiento de los temas de interés de las mujeres de la región. Es así como a través de las campañas del 28 de mayo, junto con organizaciones afiliadas, han podido entregar información en temas relevantes sobre salud y derechos de las mujeres. Justamente estamos llevando este conversatorio en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que se estableció el 28 de mayo de 1987 durante las mujeres en Costa Rica. Uno de sus principales objetivos que busca esta fecha es el de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres deben acceder sin restricciones, con igualdad de oportunidades y libres de violencias. En este importante encuentro se trataron temas puntuales como las distintas enfermedades que afectan a la salud de las mujeres a nivel mundial, y una de las más preocupantes en ese momento y que todavía sigue siendo un pendiente de toda la región es el tema de la mortalidad materna, que cobra la vida de muchas mujeres cada año. Desde 1988, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe lanzó por primera vez una campaña llamada Prevención de Morbilidad y Mortalidad Materna, justo para hacer un llamado de acción para atender la cantidad de muertes que se registra a nivel mundial por esta situación. Bueno, pues ahora vamos a pasar a presentar a las redes que están haciendo este conversatorio. Una de ellas es Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, la cual es una organización civil feminista con presencia internacional que aborda temas como políticas públicas, desarrollo sostenible, gestión integral de riesgos, sostenible, gestión del conocimiento, y tiene un área de comunicación estratégica, lo cual lo hacemos todo con perspectiva de género y a través del fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y los jóvenes en todos los ámbitos de la vida social y política. También participan en este conversatorio la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que tiene trabajando la defensa y promoción de estos derechos más de 15 años en 10 estados del país con representantes locales y en otros estados en alianza con distintos movimientos feministas y algunas colectivas. Desde el ámbito, esto lo hace desde el ámbito comunitario, municipal y estatal, también pensando en la construcción del feminismo desde estos espacios. A través de este conversatorio es que queremos compartir experiencias y estrategias exitosas para la atención de los derechos sexuales y reproductivos, que por supuesto pueden ser una lluvia de ideas para nuestras compañeras en Latinoamérica y el Caribe, con las que compartimos contextos similares. Y bueno, ahora sí, voy a dar inicio a esta primera charla que tendremos en el conversatorio. Esto lo va a hacer nuestra compañera y colega Valeria García Gaona. Ella es activista y feminista con formación en temas de género, políticas públicas y derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Actualmente brinda consejería y acompañamiento a mujeres que desean interrumpir su embarazo de manera legal y segura,
Además, imparte talleres a jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos, colabora en la DDCER desde el 2012, has dado capacitación a funcionariado público en el estado de Puebla, en unas alcaldías como Tlalpan, en la Ciudad de México, y en secretarías de Estado e instancias municipales de mujeres y jóvenes en Puebla, que es el lugar donde reside. Adelante, Valeria, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos su experiencia. Muchas gracias a todas las compañeras que nos están viendo el día de hoy. Es un gusto el poder conectarnos a través de estas plataformas. Antes de entrar de lleno al tema de aborto seguro en tiempos de pandemia, pues me gustaría contarles un poco sobre el contexto en el que yo vivo. Ya como lo decía Adriana, yo vivo en la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla, México, es un contexto bastante conservador, como ya lo conocen muchas personas. Ahí se conoce porque en el centro histórico hay una iglesia por cada esquina y mucha gente dice que hay una iglesia por cada día del año. Yo me atrevería a decir que tenemos más de una iglesia por cada día del año. Entonces es un contexto bastante conservador. Hay grupos conservadores muy bien posicionados en la ciudad de Puebla y que también nos hemos dado cuenta que tienen mucha incidencia en cuanto a políticas públicas, y eso no es todo, sino también hay grupos de jóvenes conservadores. Si esto es posible, pues sí hay jóvenes muy conservadores que también inciden en las políticas públicas que tienen que ver con juventudes, y pues eso ha sido un poco laborioso de trabajar y de ir rompiendo como con estas ideas conservadoras que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. Pero como bien sabemos, no todo sucede en la capital de los países, de los estados, sino también sucede muchísimo en la periferia. Yo tengo también trabajo en otros municipios cercanos a la capital, que si bien son a 1 hora en transporte público o menos tiempo en transporte privado, sí se nota la diferencia en cuanto a la información que llega, el acceso a los servicios, es muy distinto, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco también sobre los municipios en los que se tiene un trabajo, que es San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, que son cercanos a la capital, pero que también enfrentan muchas problemáticas que tienen que ver con violencia, ¿no? Otra cosa que me gustaría también contarles es sobre las cifras que tenemos de violencia, desaparición y feminicidio. Puebla ha sido uno de los estados que al menos hasta el 20 de abril de este año se contaba con un registro de 22 feminicidios en la entidad, lo cual significa que aumentó en un 112% a comparación del año pasado. Y tomando en cuenta pues que ya estábamos en cuarentena, ¿no? Es decir, esto como viene a decirnos como lo que ya decíamos las feministas, ¿no? Viene a marcarlo más, como la violencia no está en cuarentena, la violencia que vivimos las mujeres no tuvo como un paro, es decir, continuó, y muchas mujeres fueron a casa pensando que estaban en un espacio seguro y están viviendo más violencia, ¿no? Entonces, esto pasa en Puebla. También el Consejo Ciudadano marcó que de enero de 2019 a enero de 2020 desaparecieron al menos 166 mujeres, 49 fueron encontradas. No especifica exactamente en qué condiciones fueron encontradas. Sabemos que Puebla también es uno de los estados que tiene mayor presencia pues de desapariciones en todo México. Y no solo eso, sino también un gran número de embarazo adolescente. Puebla es el primer lugar, Puebla capital, en embarazo de niñas de 10 a 14 años, que también implica violencia hacia las niñas. Y justamente la semana pasada en Puebla hubo un caso de una niña de 8 años víctima de violencia sexual, que las organizaciones estábamos haciendo mucha presión en fiscalía para que la persona que pues cometió este delito, pues pagara por lo que había hecho, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta concreta para esto. Entonces, es muy importante enmarcar esto, porque cómo se pueden garantizar los derechos de las mujeres en un contexto en el que se vive violencia es bastante complejo. Sabemos que también en México la violencia familiar y la violencia de género aumentó en esta cuarentena. Eso también es importante. Hace unas semanas también el Congreso de Puebla, una de las diputadas hizo un exhorto para atender la violencia contra las mujeres y la discriminación a personas LGBTI,
y fue desechada o fue mandada a la congeladora esta propuesta que tenía esta diputada, lo cual pues también nos enmarca que hay mucha gente que no le interesa trabajar estos temas o que no hay voluntad política para abordar estos temas pues en este contexto. Ahora bien, que conocemos ya todo lo que está pasando más o menos en Puebla en cuanto a violencia, en cuanto a derechos, es importante que les empiece a contar. El acompañamiento que nosotras hacemos en DDCER Puebla es para mujeres que están en situación de aborto, mujeres que ya han decidido interrumpir su embarazo. Y cuando hablamos de este acompañamiento nos referimos a que les brindamos información para que ellas puedan decidir. Este acompañamiento se brinda normalmente, las mujeres nos contactan vía redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, nos contactan y una vez que nos contactan, pues nosotras agendamos una reunión con ellas. Una vez que nos reunimos con ellas, pues lo que buscamos es encontrar un poco pues cuál es la situación que tienen las mujeres, qué está pasando, si son víctimas de violencia sexual o no, que eso es muy importante, ¿no? Este contacto que nosotras teníamos de manera presencial con ellas, en las cuales nos contaban un poco de las problemáticas también y de las dificultades que tenían para acceder a sus derechos, pues era pieza esencial para este acompañamiento integral que nosotras brindábamos, que en muchos casos también tenía que ser acompañamiento pues legal. Pues ahora que estamos en cuarentena, nos enfrentamos a esto de decir, ¿qué hacemos? Si ya no podemos encontrarnos cara a cara con las mujeres, ¿qué podemos hacer para que éstas sigan ejerciendo sus derechos, ¿no? Si normalmente si normalmente 4 o 5 mujeres por semana nos escribían para pedir información, en la cuarentena llegamos a tener hasta 16 mujeres o 20 mujeres escribiéndonos en una semana. Al principio los mensajes de las mujeres iban enfocados a me acaban de correr de mi trabajo o me acaban de mandar a casa pero solo con la mitad de mi sueldo, no tengo dinero para poder viajar a la Ciudad de México o para poder comprar un medicamento y hacerlo en casa, porque las mujeres investigaban en internet y en internet sabemos que hay muchísima información para poder interrumpir un embarazo, mucha es acertada, mucha también pone en riesgo a las mujeres, eso también es cierto. Y entonces al tener un gran número ahora de mujeres, decíamos, ¿qué estrategias vamos a generar? Entonces, una de las cosas que también nos sucedió fue que las redes sociales nos acercaron a mujeres de otros estados, pero también de otros países. Llegamos a tener casos de mujeres que eran de Tijuana, de Sinaloa, de Hermosillo, de Veracruz, de Michoacán, de Estado de México, de Tlaxcala, incluso mujeres que también eran de Colombia. Entonces decíamos, ok, lo importante de que las mujeres se hayan acercado es que también tenemos redes de apoyo de compañeras que sabemos que acompañan a mujeres en otros países, ¿no? Entonces, en el caso de Colombia, pues pudimos contactarlas con las compañeras de las parceras. En el caso de una mujer de Tijuana que nos contactó, pues nuestras compañeras de las Borders, también en Guanajuato pasó. Entonces, las mujeres tenían una necesidad sentida de seguir ejerciendo sus derechos y ahora era más complicado, ¿no? Incluso también nos comentaban que el acceso para un ultrasonido, nos decían es que en los espacios donde están realizando los ultrasonidos nos dicen que no podemos ir si no tenemos una receta de nuestro médico que nos lo solicite, porque nos estamos poniendo en riesgo de contagio. O también ir a una farmacia. Muchas mujeres tenían miedo de ir a una farmacia porque les habían dicho que en casa tenían que quedarse, que si salías te podías contagiar y entonces era como, tengo un retraso de muchas semanas, pero no tengo ni idea de si estoy embarazada o no, si solo es el estrés. Eso fue al principio. Pero no solo eso, también llegaron mensajes de mujeres que no necesariamente estaban buscando interrumpir un embarazo, sino estaban viviendo situaciones de violencia que también fueron canalizadas con otras compañeras. Y específicamente el caso de una adolescente en la ciudad de Tijuana que nos escribió y nos contó que el año pasado había tenido una interrupción del embarazo, que este año tenía un retraso, que tenía miedo de estar embarazada, y el mensaje fue muy fuerte para nosotras porque era un mensaje como diciendo que estaba muy cansada, pues que no quería defraudar a sus familiares, que no quería que se enteraran. Incluso también decía pues que ella había pensado en el suicidio, ¿no? Entonces,
nos impactó muchísimo. La realidad es que, ¿qué contestamos? ¿Cómo hacemos para dar este acompañamiento a la distancia? ¿Con quién la canalizamos? Eso fue también una tarea muy importante y eso habla mucho de la necesidad de las mujeres también a las redes de apoyo. El estar en confinamiento para muchas mujeres implicó perder sus redes de apoyo, porque no todas las mujeres vivimos con nuestras redes de apoyo, ¿no? Entonces, el perder esa amiga, compañera, hermana, prima o otros familiares que nos apoyaban en estas situaciones, pues también se perdió y también era una necesidad de las mujeres y también tuvimos que buscar las maneras para ser asertivas por medio de WhatsApp, de una llamada, para poderles dar también ese acompañamiento, ¿no? Entonces, no solo fue eso, también las dificultades que presentamos, cada una de las mujeres se fueron haciendo más visibles, ¿no? Las que habíamos perdido el empleo, y cada semana iban empeorando como las condiciones o las historias que nos contaban las mujeres que sabemos que siempre han estado ahí. No siempre ha estado esta desigualdad que vivimos las mujeres, pero ahora se ha remarcado mucho más con la cuarentena, ¿no? Entonces, ante el aumento de la violencia, pues aumentaron también los casos que hemos tenido. La verdad es que una de las cosas buenas que hemos tenido es que tenemos pues una red de compañeras que nos han estado apoyando para darle seguimiento a estas mujeres, no solo en Puebla, sino también en otros estados, que hemos contado con médicas aliadas que también nos han dicho, ok, las mujeres necesitan la información, necesitan la ayuda, canalícenla. Nosotras les podemos dar el ultrasonido de manera gratuita. Entonces, eso también ha sido muy importante, ¿no? Las estrategias que nosotras hemos generado en redes sociales han sido importantes porque sabemos que las y los jóvenes ahora también están en esas pues redes sociales como Instagram. Incluso yo tengo conocidas adolescentes que dicen, pues nosotros ya ni ocupamos WhatsApp o Facebook, ¿no? Nosotras nos contactamos vía Instagram, ahí tenemos nuestros chats y platicamos y hacemos videollamada. Entonces, eso también fue muy importante porque nos permite acercarnos a un público que también necesita la información, pero que tal vez no va a ir al medio tradicional de llamarte por teléfono. Entonces, eso ha sido muy importante. También las compañeras de Ser Jóvenes Puebla han generado contenido para que otros jóvenes ejerzan sus derechos. Y creo que una de las tareas más fuertes que hemos tenido que hacer es romper con los mitos que esparcieron los grupos antiderechos sobre las clínicas de interrupción en la Ciudad de México, ¿no? Al menos en Puebla hubo mucha propaganda en grupos de Facebook, en la cual decían los grupos antiderechos que las clínicas estaban cerradas, que eran centros COVID y que si ibas podías contagiarte. Incluso nosotras en algún punto fuimos usuarias simuladas para saber qué información brindaban estos grupos, porque parte de nuestra tarea pues también es saber qué información brindan y ir monitoreando, porque también es importante saber si las mujeres se acercan a estos grupos, qué está pasando, ¿no? ¿A dónde están yendo? Y nos enterábamos, no, pues que les decían que se quedaran en casa, que era muy peligroso ir a un centro COVID. Incluso les mandaban infografías donde les decían que los medicamentos para interrupción legal del embarazo eran medicamentos que podían matarte prácticamente si los tomabas en casa. Entonces, eso ha sido como una de las tareas que hemos hecho para ir monitoreando también qué hacen estos grupos, ir generando materiales en donde les expliquemos a las mujeres que hay clínicas que no han cerrado, que no son centros COVID, que son centros especializados para que ellas puedan acceder a sus derechos. Y creo que ha sido una tarea ardua y sobre todo pues seguir invitando a las mujeres a ejercer sus derechos, a no sentir que en tiempos como estos no importan, ¿no? Porque muchas llegaron a decirnos, bueno, ok, una vez que ya viví este proceso de interrupción, quisiera un método anticonceptivo, pero creo que no me lo van a ofrecer ahorita, mejor hasta que pase la pandemia y vuelvan. Y no, la salud sexual y reproductiva también es importante. De hecho, hay un teléfono que se llama Planificatel, en el cual marcas y te dice cuál es la clínica más cercana para brindarte atención en materia de salud sexual y reproductiva, que también hemos tenido pues que hacer un monitoreo de cómo está funcionando, porque también nos importa eso. Y sobre todo creo que ante todo lo que vivimos las mujeres, nos surgió la duda como a las compañeras de decir, ¿qué haríamos las mujeres sin las mujeres? Sin las otras mujeres que brindan el acompañamiento, sin las organizaciones, sin las colectivas, sin estos otros grupos o mujeres que a título personal siguen defendiendo los derechos de otras mujeres, y también sin estos funcionarias y funcionarios
o doctoras que siguen garantizando los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que eso fue también esencial y fue algo que esta cuarentena y esta pandemia pues ha vislumbrado y que nos ha permitido también saber sobre qué estamos pisando, por dónde hay que seguir caminando y por dónde mejor ya no hacerlo. Entonces, creo que nos ha servido mucho para ir generando estas estrategias y seguir pues garantizando que las mujeres ejerzan sus derechos sobre todo. Y pues muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, también me gustaría escuchar un poco sobre sus experiencias, las experiencias que han tenido ustedes, y pues le regreso la palabra a mi compañera Adriana. Gracias, muchas gracias, Valeria. Y bueno, vamos a aprovechar precisamente este pequeño corte que tenemos antes de darle paso a nuestra compañera para saber si tienen alguna pregunta para Valeria, que ya nos ha contado cómo se hace esta estrategia feminista para atender a las mujeres en situación de aborto, no solo en Puebla, sino en todo el país e incluso también con mujeres de América Latina o el Caribe en todo caso. Bueno, pues muchas gracias. Nos mandan saludos desde el desierto de Sonora, San Luis Potosí, Puebla. También se unieron de Durango, Querétaro, Zacatecas, la Ciudad de México. Nos acompañan los servicios amigables de Agua Prieta, Sonora. Muchos saludos, porque sin los servicios amigables, como bien ya lo platicó Puebla, no podríamos hacer todas estas estrategias conjuntas, y es muy importante en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Bueno, también nos manda saludos Sandra Castañeda desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Gracias, Sandra, quien además dirige la red FLAG, y le agradecemos el apoyo para llevar a cabo este conversatorio. También nos saludan Cidal desde Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias por conectarse, compañeras. Y bueno, le vamos a dar paso a Berta. De momento no hay alguna pregunta para Valeria, pero vamos a seguir dando paso a ver si alguna se anima a preguntar algo, y también, bueno, pues a ver quiénes más están conectadas viendo este conversatorio. Y bueno, pues también vamos a hablar en este conversatorio con Berta Miranda. Ella es abogada feminista, coautora de la publicación de Violencia Social y de Género en el Estado de Hidalgo, con el tema que habla de feminicidio, justamente en Hidalgo. Es cofundadora de la colectiva feminista hidalguense Graciela Hierro, AC, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos desde 2010 en este estado. Es docente en la Maestría de Derecho Familiar de la Universidad Magnoamericana, impartiendo las materias de Derechos Reproductivos, Derechos y Principios Jurídicos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Acceso a la Vida y la Salud. Ha sido conferencista, capacitadora en esta materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, Prevención del Embarazo Adolescente, Aborto, Metodología Anticonceptiva, Derechos Humanos de las Mujeres. Esto lo hace a personal médico, mujeres, adolescentes en Guerrero e Hidalgo. Es integrante del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, es integrante de comités interinstitucionales relacionados con la salud sexual y reproductiva en la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, y tiene una participación activa en mesas interinstitucionales con la Procuraduría de Justicia, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, el Sistema Estatal para la Prevención de Niños, Niñas y Adolescentes, y también da acompañamiento a mujeres en situación de violencia y aborto. Muchas gracias, Berta, por estar en este conversatorio. Adelante con tu participación. Vamos, Berta, activa tu micrófono. Perdón, buenas tardes, compañeras, a todas. Me da mucho gusto poder estarles escuchando el día de hoy. Les estoy saludando desde el estado de Hidalgo, un estado que tiene características pues muy particulares al encontrarse en el centro de nuestro país. Hidalgo pues cuenta con población indígena también, pero también es un estado donde estamos como en la parte industrial, y bueno, esa parte industrial también suele tener el paso de personas migrantes, ¿no? Entonces, en contexto geográfico tenemos eso. Estamos a dos horas de la Ciudad de México.
¿Por qué lo menciono? Porque justo en la Ciudad de México es donde una de las entidades donde es legal el aborto y donde las mujeres de Hidalgo suelen viajar en caso de necesitarlo. En cuestión política, el estado de Hidalgo, quiero mencionarles que no ha tenido alternancia política partidista. Hemos estado en diferentes administraciones con el PRI y bueno, esto no ha venido a perjudicar de manera significativa lo que son el trabajo con nosotras, incluso sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Hidalgo ha tenido pues cierta apertura con el tema y además el involucramiento con los temas dentro de sus programas y estructuras de política pública. Hidalgo, la gobernatura o la administración actual es diferente al partido que está en el gobierno federal. Esto tampoco ha significado pues una barrera de acceso o de trabajo coordinado para la aplicación de los programas que se están ejecutando pues aquí dentro de nuestro estado. También les quiero decir que en este momento de COVID Hidalgo se encuentra en una situación pues también crítica, al igual que en todos los espacios, y que bueno, de repente se ha llevado a hablar sobre el tema y la poca movilidad, la poca espacio de movilidad que se ha reducido, pues ha sido significativo, no ha sido significativo como se esperaba, ¿no? Entonces sí, y eso tiene que ver, pues lo decía yo, de las características particulares que tiene nuestro estado. Yo les quiero hablar el día de hoy de cómo hemos realizado este trabajo interinstitucional con las instituciones de gobierno. Primero les quisiera comentar con qué instituciones estamos trabajando como debe ser. Nosotras estamos haciendo sinergia en Secretaría de Salud, con el CIPINA, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, con la Procuraduría de Justicia, con el Instituto Hidalguense de las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres, las instancias de las mujeres, con seguridad pública aquí en el estado, también estamos impulsando acciones de manera coordinada. ¿Cómo llegamos a estos espacios? Pues la realidad es que llegamos presentándoles necesidades que había que incorporar en estas instituciones, ¿no? Una de las primeras instituciones a las que llegamos fue la Secretaría de Salud y en esta llegamos en 2009, cuando por medio de Equidad llegamos a la ejecución de un programa de fiscalización, un proyecto de fiscalización. Este proyecto de fiscalización lo que buscaba era medir la información, la calidad y la calidez con la que se atendía a las mujeres usuarias para el acceso a la metodología anticonceptiva y a las adolescentes. Obviamente, como era de esperarse, en 2009-2010 encontramos pues ciertas lagunas para la garantía de esto. Nos acercamos con toda la información sistematizada, pero además con la propuesta ya elaborada de qué era lo que tendría que hacer la Secretaría de Salud. Y bueno, en 2009, en 2010 se da la apertura y en 2011 empezamos a firmar el primer convenio de colaboración, donde justamente DDCER o Equidad lo que iba a proporcionar era la capacitación y las instituciones de salud se comprometían a toda la parte logística, la convocatoria, incluso el traslado del personal a las jurisdicciones sanitarias. Así fuimos trabajando, empezamos solo en ese momento con la jurisdicción que habíamos fiscalizado. Posteriormente se aplicó al resto de las jurisdicciones la sensibilización y capacitación sobre marco normativo, sobre derechos sexuales y reproductivos, salud materna, salud de las y los adolescentes. Y al día de hoy les quiero decir que hemos capacitado a las 17 jurisdicciones que existen en el estado con 2 intervenciones al año y que es al personal de primer nivel. ¿En qué ha ayudado esto? Pues bueno, en disminuir las barreras, atención que cambia el sentir o la satisfacción de las mujeres. No es lo mismo que una mujer reciba atención médica e información por parte de un servidor o servidora sensibilizada que se lo proporcione a alguien que no tiene esta perspectiva de derechos humanos, perspectiva de juventudes e interculturalidad. Entonces, así es como llegamos. Posteriormente, en cuanto a las instancias municipales de las mujeres, no llegamos por parte o por medio de esta estrategia que hicimos con Secretaría de Salud, que fue el tema
de la fiscalización. En las instancias municipales de las mujeres llegamos con otra estrategia, la de capacitación, capacitando a personal público, servidores públicos en materia de perspectiva de género. Y entonces aquí es muy importante porque hablamos de la perspectiva de género y les llevamos el tema de los derechos humanos de las mujeres y nos ubican y nos relacionan con los temas. ¿Y qué es lo que hacen entonces ahora servidoras y servidores públicos que se encuentran en las instancias de las mujeres, en la administración pública municipal, que cuando llega un tema que tiene vinculación directa con los temas de derechos sexuales y reproductivos, nos marcan a nosotras para que nosotras pues acompañemos en estos procesos, en caso de que no lo conozcan, porque la realidad es que tratamos de capacitarlos para que también conozcan la ruta a seguir, porque pues es una realidad de que nosotras no podemos estar en todos los espacios y en todos los momentos, y que lo que buscamos es que aquel caminito que hacemos desde las instituciones o con las instituciones acompañándoles se institucionalice, porque puede ser que en algún momento sea una cuestión de amigas, de amistades, pero pues qué va a pasar cuando se vayan tanto esos servidores públicos y cuando los activistas no estemos presentes ahí. Entonces buscamos institucionalizarlo y por medio de las instancias municipales también se hace este acompañamiento. Entonces la capacitación es uno, la fiscalización es otro medio de llegar, y otro medio de llegar y hacer sinergias dentro de las instituciones ha sido la participación en estos grupos interinstitucionales. Algo muy importante que se da en México y que bueno, en Hidalgo pues sí tiene un trabajo significativo y eso lo tengo que reconocer porque platicando con mis compañeras, no en todos los estados del país están funcionando los grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente. Estos grupos estatales surgen como respuesta a esta estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente y donde todos los estados tenían la obligatoriedad de instalar sus propios grupos estatales para la prevención. Estos grupos estatales están integrados por COESPO, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, la Procuraduría de Protección Niños y Adolescentes, la SEP, o sea, es todo un conjunto interinstitucional justamente con dos objetivos. Uno, la erradicación del embarazo en niñas que no superan los 15 años y la disminución de los embarazos de las de 15 a los 19 años. Entonces, en este comité interinstitucional, cuando nos reunimos, pues nosotras hacemos nuestras aportaciones desde una perspectiva de derechos, ¿no? Entonces, estamos ahí presentes, aportamos, y en Hidalgo era algo que yo les decía, Hidalgo ha tenido mucha apertura a lo que son la sinergia con las organizaciones civiles. Entonces, trabajamos de esa manera, o al menos lo hemos tenido con DDCER, trabajamos de esa manera, y en este momento tenemos un mecanismo que se llama mecanismo para la erradicación del embarazo en niñas que no superan los 15 años. Ahí ya tenemos toda una semaforización de acciones a implementar cuando nos llega un caso y entonces actuamos todas las instituciones, incluyendo las organizaciones, con qué es lo que le toca a cada persona, ¿no? Entonces, de entrada, pues sabemos que tenemos que considerar todos los embarazos en menores de 15 años como una circunstancia de violencia sexual. Y estamos trabajando todas ahí. Habrá cosas que las instituciones pueden hacer y están muy conscientes, pero hay cosas que no los pueden hacer. Y entonces, en casos, por ejemplo, cuando se encuentran con un embarazo donde la usuaria desea interrumpirlo, las instituciones del Estado se tienen que adaptar al marco normativo. Sin embargo, el acceso a la información es un derecho que no se le puede negar a ninguna persona, ¿no? Y entonces se los proporcionan y de este lado estamos nosotras que brindamos el acompañamiento para que aquellas mujeres que deciden ir a la Ciudad de México pues se sientan acompañadas y no estén solas en este proceso. ¿Qué es lo que ha pasado ahora durante esta pandemia que vivimos a nivel internacional con el COVID? Pues nosotras nos sentamos con las instituciones, empezamos a platicar qué era lo que había que hacer y estos posibles panoramas que se podían presentar en cuanto a los obstáculos que se encontraran para acceder a un derecho. Uno de estos derechos pues tiene que ver con la metodología anticonceptiva, porque algo que pasó en Hidalgo y en la gran parte de los estados, pues es que muchas de las unidades se quedaron o se centraron en la atención para el COVID y que no está mal porque finalmente es algo que en este momento es necesario. Sin embargo, lo que tendrían que hacer las instituciones pues es incorporar estrategias para que las usuarias pues sigan teniendo acceso a estos métodos anticonceptivos. Es como mediante las reuniones que tenemos en Secretaría de Salud,
acordamos una estrategia y nosotras como organizaciones presentamos una propuesta para incorporar estas acciones. Algo que se necesita también por parte de las instituciones para poder construir con las organizaciones es voluntad política, porque yo como organización puedo tener las mejores ideas y las mejores propuestas, pero si dentro de la institución no hay voluntad política, pues difícilmente se van a poder implementar dentro de, ¿no? Entonces, nos reunimos, platicamos de cuáles eran estos panoramas que podríamos ver venir, y sí les quiero comentar que esto fue al inicio al inicio del confinamiento. Y la propuesta de nosotras fue hacer difusión de los métodos anticonceptivos, sobre todo de los métodos anticonceptivos reversibles y de larga duración. ¿Por qué de estos métodos reversibles y de larga duración? Porque esto va a permitir que la usuaria tenga menos visitas a las unidades de salud en lo subsecuente, ¿no? De lo contrario, pues también se habló de aquellas mujeres que quisieran optar por la inyección mensual o por las pastillas anticonceptivas mensuales, los orales mensuales, para que pues también tuvieran sus dosis. Entre estas circunstancias, ¿cuál es la estrategia? A nosotras, como debe ser, nos contactan por las redes sociales aquellas mujeres que necesiten y que decidan pues buscar información y acceso a un método anticonceptivo. Nosotras, como debe ser, proporcionamos una consejería partiendo desde un tema de derechos y les hablamos pues todo lo que hay, cómo pueden ejercer, la importancia de la protección, y también hablamos pues más allá de la prevención de un embarazo, porque no es solo eso, ¿no? Entonces, una vez que la usuaria ya está totalmente decidida y nos dice sí quiero o sí voy a ir, yo quiero, nos da su ubicación, donde se encuentra, en qué municipio, nosotras ubicamos a la jurisdicción sanitaria. Puede ser que nos hablaron de la jurisdicción sanitaria de Tula, entonces contactamos con la responsable de ese paquete, que es el paquete 3, que se encarga de planificación familiar. Y esa responsable jurisdiccional lo que hace es ubicar la unidad más cercana al domicilio de la usuaria, al domicilio de la mujer, para generarle una cita. Nosotras pasamos los datos de la usuaria para que se puedan comunicar con la usuaria. Entonces, una vez que le hacen a la cita, le informan ellas mediante un mensaje o mediante una llamada cuándo es su cita y dónde va a ser su cita. También a nosotras nos lo informan para ir dando pues este acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa con estas acciones? Pues que la usuaria no se tiene que ir a formar desde temprano o no tiene que ir con la incertidumbre de que es una unidad COVID y que bueno, no le van a proporcionar los servicios. Entonces va con esa certeza y con esa seguridad. Pero no solamente nos quedamos en esa parte, también se acordó que aquellas mujeres que optaran por los métodos anticonceptivos mensuales, pues les iban a dar para 3 meses, o sea que iban a ir por su dotación para 3 meses y regresan a la siguiente. Y otra de las estrategias en cuanto a metodología anticonceptiva es poner en todas las unidades de atención de primer nivel, tiene que haber unos contenedores, unas cajitas, unas peceras, lo que quieran, donde dentro se encuentran condones femeninos y condones masculinos. Cualquier mujer o hombre que decida pasar y entrar pueden tomárselos y llevárselos, y bueno, no tienen que quedarse a anotarse, mayores datos, ¿no? Que a veces es lo que más les preocupa. Entonces, esto es con la finalidad no solamente de prevenir embarazos, sino infecciones de transmisión sexual. Entonces, esta es una de las estrategias que estamos haciendo en cuanto a la metodología anticonceptiva, pero también por parte de Secretaría de Salud hicimos otra estrategia en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. Es obvio que se nos van a estar presentando los casos aquí, y lo que se hizo fue acordar cuáles son las unidades de salud que van a estar atendiendo casos de interrupción voluntaria del embarazo. Antes de que llegara el confinamiento, teníamos 7 hospitales en la región que estaban realizando la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en este momento, en Hidalgo, solamente tenemos funcionando el obstétrico de Pachuca, que es el único que se ha quedado como focalizado
para la atención de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Sin embargo, les quiero comentar que los hospitales regionales habilitados para interrupción voluntaria del embarazo siguen funcionando siempre y cuando se valoren las condiciones y situación de COVID. Hay regiones donde todavía no tienen casos o donde no se está atendiendo y bueno, no ha habido ningún problema para recibirlas en eso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante compartirles qué es lo que hicimos, por ejemplo, con Secretaría de Salud, que para mí es uno de los casos más exitosos, porque ha habido esta apertura a recibir la crítica, porque les llevamos las propuestas, que eso es algo muy importante también, y porque hay voluntad de ambas partes, ¿no? Para construir. Buscamos que todas las prácticas se institucionalicen. También les quiero comentar que aquí solamente tenemos vigentes 4 causales para la interrupción del embarazo. Y antes de todo esto, pues necesitábamos establecer pues un protocolo para poder realizar las interrupciones. En Hidalgo también se construyó este protocolo para la interrupción del embarazo en mujeres que lo necesitaran, ¿no? Aquí tenemos la causal salud, tenemos causal malformaciones congénitas y genéticas, la de violación y cuando es una acción imprudencial o culposa, ¿no? Entonces, tenemos todo ese protocolo, se está aplicando, le estamos dando seguimiento. Hay que integrar a más instituciones de salud, por supuesto, nos falta integrar algunas como el IMSS, el ISSSTE, para que se asuman en esta obligatoriedad de garantizar los derechos, pero por parte de salud pública se está incorporando. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí, y están conscientes, y lo hemos platicado, pero sí hay como todas estas ganas de seguir construyendo. En lo que cabe, con la Procuraduría de Justicia también les quiero comentar que en estos momentos, y lo hablo desde el tema de salud, porque para una mujer vivir violencia es una circunstancia donde su salud integral no está siendo garantizada. Con la Procuraduría de Justicia lo que hacemos ahora es, si nos llaman para acompañamiento de un caso, nosotras les indicamos a las usuarias dónde se encuentran los ministerios públicos y una vez que han iniciado su carpeta de investigación o su denuncia, lo que nosotras hacemos es darle seguimiento con la Fiscalía. Hemos tenido muy buenos resultados. Esto ha permitido que las carpetas de investigación se integren pues de manera más concreta y que las víctimas, las mujeres, tengan que estar de manera constante ante los ministerios públicos o que no les den seguimiento a sus casos, ¿no? Entonces, aquí ha sido esa. Tenemos ahora con seguridad pública también del Estado una estrategia de coordinación donde mediante el 911 les llegan a ellos, llegan las llamadas de auxilio, asisten, pero hay ocasiones que el 911 pues tarda un poquito. Entonces nosotras directamente hablamos a la Agencia de Seguridad Pública del Estado y llega personal, porque aquí hay una unidad que se llama el PAVI, ¿no? Que es la unidad de prevención del delito con perspectiva de género. Llega esta unidad para prestar auxilio a la usuaria, le informa de todas las estrategias de garantía de derecho, incluso si es necesario las traslada a la unidad del Ministerio Público y retiran al agresor. Entonces, con esta Secretaría de Seguridad Pública es otra de las estrategias que hemos estado realizando, ¿no? Y entonces, pues también les decía, el tema de esta articulación que tenemos para atender a las niñas y a las adolescentes, decirles que también la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Hidalgo está trabajando de manera excelente, poniéndose como tal, representando y acompañando que las niñas y las adolescentes tengan acceso a sus derechos, ¿no? Más allá de lo que quiere la mamá o el papá, sino más bien es centrando la atención en las niñas, los niños y los adolescentes. Y por último les quiero mencionar algo que ha pasado o como resultado pues de estas sinergias. Acá en México tenemos una línea que es el 911 y que justo esta línea durante COVID ha estado presentando pues toda la asesoría a las personas que llaman, y en los últimos días a mí me llegó un caso donde justamente la mujer se encontraba embarazada, pero estaba en una situación de riesgo, ¿no? Entonces ella mencionó que le preocupaba mucho seguir con este embarazo y pues que quería buscar más información. Y lo que hicieron en el 911 fue proporcionarle los datos de DDCER para que se comunicara con nosotras. ¿Qué pasa con eso? Pues que las instituciones están pensando y centrando en las necesidades que tienen las personas usuarias. Ojalá y así sean las atenciones para todas las usuarias, que no haya sido solo una chispita, y yo invito a las instituciones en Hidalgo a que justamente sigan
proporcionando esta información y al final de cuentas que las mujeres decidan. Debemos de estar centrados que para muchas mujeres en este momento seguir con un embarazo durante la pandemia puede complicar todavía más su salud. Y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la salud tiene que ser lo que se centre y las decisiones de las mujeres con ello. Muchísimas gracias, compañeras. Si tienen algún comentario, yo les voy a estar aquí más adelante. Vamos a estar haciendo una retroalimentación y bueno, buenas prácticas desde Hidalgo. Un abrazo. Gracias a mi compañera Berta por todo esto que nos ha contado acerca de una buena práctica, estrategias exitosas para el acceso a los métodos anticonceptivos. Y bueno, vamos a seguir justamente con todos los temas. Les cuento que además están conectadas consejeras del Consejo Consultivo y Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Les agradezco mucho a Gilda Salazar, a Wina Rosas y también a Gretel Castorena que estén viendo este conversatorio. Muchas gracias, compañeras, que además son mis compañeras porque soy parte de este consejo por parte del Estado de Hidalgo. Bueno, también nos dice la doctora Marisabel Matamala, muchas gracias por vernos, doctora, es un ícono en Latinoamérica en la lucha por la despenalización del aborto, le agradecemos muchísimo que esté conectada y bueno, ella nos dice que hay muy buenas estrategias y que la consigna genial, se felicita a Puebla. También nos saludan personas que están conectadas en Hidalgo. También nos hace un comentario, Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC, dice que saludos y aplausos por la iniciativa y el esfuerzo. Muchas gracias, compañeras de Guerrero. Un comentario de Patricia Méndez Hernández, dice que les da gusto escucharlas de nuevo, gracias por el espacio y la importancia de abrir el diálogo a este tema. Reconocer la importancia y la participación de la sociedad civil. Muchas gracias, Patricia, por este comentario. Bueno, también Gilda Salazar justamente nos dice que es un excelente ejemplo de sinergia entre sociedad civil y el gobierno. Es el camino claro. No hay otro mejor camino para el avance y la mejora de las condiciones, sobre todo lo que comenta Berta. Pues así es. Muchas gracias, compañeras, a todas las que nos están escuchando. Nada más agregar un poco a lo que dijo mi colega Berta, es que no solo atendemos a través de las redes sociales, Hidalgo también es un lugar donde hay comunidades indígenas y ahí justamente necesitamos los ojos de nuestras compañeras activistas, periodistas, funcionarias, porque es otra manera, no todo el mundo tiene redes sociales y acceso a ellas, entonces un poco también lo que hacemos, no solo en Hidalgo, sino ya lo contó mi compañera en el anterior conversatorio desde Guerrero, es también o hacerlo a través de instancias que nos las canalizan y cómo hacemos como toda esta coordinación. Bueno, pues muchas gracias, Berta. Si hay algún otro comentario, lo vamos a pasar al final y vamos a darle paso a nuestra siguiente. La voy a presentar ahora. Ella es Patricia López Romero, es trabajadora social de la Universidad Potosina, es educadora en sexualidad humana por la Universidad Pedagógica Nacional. De 2012 a 2013 fue promotora voluntaria en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. De 2013 a 2014 ha sido investigadora y orientadora en el proyecto Mujer Segura, investigación operativa con trabajadoras sexuales, en una alianza con MEXFAM y la Universidad de California. De 2014 a 2018 ha sido coordinadora estatal del programa Gente Joven en San Luis Potosí. Actualmente es responsable del seguimiento y ejecución de proyectos en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Defiende y además es activista por los derechos humanos, orientadora y educadora sexual por pasión y convicción. Pues muchas gracias, Pati, por estar aquí. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo. Muchísimas gracias por conectarse. Es un gusto estar en este espacio, compartir el micrófono con varias de las activistas que yo admiro más. El pertenecer a esta red por los derechos sexuales y reproductivos en México me ha hecho, pues, justo conocer y compartir estos espacios con grandes mujeres que dedican todo su trabajo en el campo y a la comunidad, y bueno, pues no hay nada más gratificante que poder estar tanto en las comunidades como en esta parte, pues también compartiendo nuestras experiencias. Entonces, bueno, pues es un honor poder estar compartiendo con ustedes las estrategias que desde Equidad y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos hemos tenido que, pues, reforzar, porque son cosas que ya hacíamos anteriormente, pero ahora con la pandemia
que es una situación que creo que a nadie pensábamos o nos imaginábamos que íbamos a vivir, pues tenemos que pues sacar adelante también este trabajo. Los derechos sexuales y reproductivos de las personas no pueden dejar de ejercerse. La sexualidad es algo que nos acompaña todo el tiempo y no es algo que también podamos encerrar en cuarentena o encerrar en casa sin que le demos la atención necesaria, pues para tener un bienestar integral. Entonces, bueno, pues en mi participación les voy a hablar un poco más sobre otra de las estrategias que hemos impulsado, que es el de un call center de atención o una línea telefónica para atención a casos de aborto legal y seguro en todo el país. Bueno, pues la organización Equidad de Género, quien impulsa en colaboración con otras este conversatorio, forma parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Esta Alianza Nacional por el Derecho a Decidir tiene experiencia de más de 20 años trabajando por el aborto legal y seguro en el país, a través de distintas organizaciones que se especializan en ciertos campos o ramas cada una, como en lo jurídico, en el tema de la salud, en las estrategias comunitarias, en la investigación operativa, entre otras. Pues hacemos la investigación y la parte operativa para atender a las mujeres que necesitan una atención para interrumpir su embarazo. Entonces, bueno, pues les voy a estar contando un poco más de qué se trata este call center y pues esta estrategia que hemos tenido que impulsar con mayor fuerza. Les cuento primero que, bueno, pues yo soy de San Luis Potosí, es un estado que se encuentra en el bajío de este país. Este país es enorme. Seguramente como muchos otros de Latinoamérica, si es que alguien más nos está viendo, sabrán que cuando es un país tan grande, los contextos geográficos y culturales son bastante diversos y eso pues nos lleva un estatus de complejidad al tener que atender casos pues de personas que tienen diferentes condiciones, cada una entre ellas mismas. Incluso, bueno, aunque yo soy de San Luis, estoy actualmente y les saludo desde la Ciudad de México, pues esta ciudad que en el mapa pareciera muy pequeño, pero su división geográfica también es bastante amplia, se divide en 12 alcaldías, que sería lo equivalente a municipios en otros estados, y bueno, pues entre alcaldía y alcaldía, en este contexto de una ciudad que en el mapa parece muy pequeño, es bien difícil también cómo las mujeres, o es bien diferente cómo las mujeres tienen que atender sus situaciones de salud entre unas y entre otras. Les cuento que la línea de atención se especializa principalmente en dar atención o canalizar y referir a los servicios de salud de la Ciudad de México. Como algunas de ustedes sabrán, en la Ciudad de México ya está despenalizado desde hace 13 años el aborto voluntario, hecho que, bueno, pues utilizamos como la mejor herramienta que tenemos las demás mujeres de los estados, pues porque es el único lugar en donde podemos venir a interrumpir de manera libre. Recientemente, pues el estado de Oaxaca también logró la despenalización y, bueno, es algo que aplaudimos bastante porque, bueno, en estos tiempos donde la Marea Verde, pues, nos ayudó a impulsar más estas estrategias de incidencia política, pues bueno, lograron que en ese estado también se pudiera despenalizar y bueno, también es ahora una herramienta que tenemos pues a lo mejor para los estados cercanos y que pueden acceder también a viajar a este lugar, pues las mujeres puedan interrumpir desde esos espacios. La despenalización para el caso de la Ciudad de México pues es hasta las 12 semanas de gestación. Y pues es una herramienta, como les decía, que podemos usar para referir a las mujeres que nos llaman de otros estados donde pues que no tienen alguna situación específica o donde aplique alguna de las causales que en sus estados por las que está despenalizado el aborto, pues tendrían que moverse hasta esta ciudad. Les digo hasta esta ciudad, pues porque yo que soy de una provincia, pues conozco la dificultad, el costo y el camino que se tiene que recorrer para venir a esta gran ciudad, una de las más grandes del mundo. Imagínense ahora que estamos en pandemia, pues también es difícil, ¿no? De pedirles que por la línea de atención, pues para que accedan a un aborto legal y seguro, tienen que moverse a la Ciudad de México, donde tenemos el mayor número de casos en el país. Pues es una situación que pues no a todas las mujeres les da toda la confianza de poder viajar en esta situación, en esta época de pandemia. Por lo tanto, hemos tenido que construir y reforzar algunas alianzas y estrategias para poder canalizar a otros servicios y que las mujeres pues no se queden sin opciones. Aquí lo que más nos importa brindarles la información en esta línea de teléfono, pues son todas las opciones a las que puedan tener acceso. Pues una de las herramientas de las que nos hemos apoyado más en esta época de pandemia es el ciberactivismo feminista, como ya lo decían nuestras compañeras Vale y Berta,
pues hemos tenido que movernos mucho más en las redes sociales y difundir la información, tanto preventiva como para las que ya están cursando un embarazo que no es deseado o no planeado y que pues puedan tener ahí los datos de contacto de otras colectivas, de esta línea de teléfono, de otras organizaciones, y que sepan que estos servicios pues son esenciales. Como ya también lo decían mis compañeras, pues el gobierno federal, justo cuando comienza la cuarentena, emite un comunicado de que los servicios de salud sexual y reproductiva no pueden parar, son servicios esenciales. Y pues eso también es algo que las tranquiliza, porque bien decía también Vale, piensan que pues ya es algo que no importa, que pues me voy a tener que aguantar, que no estamos en las condiciones como para atender a la salud sexual y reproductiva, y no, al contrario, creemos que es de lo más importante de lo que tenemos que atender, pues es parte muy grande, muy importante y valiosa del tema de la salud integral de las mujeres. Entonces, bueno, pues la línea de teléfono, el call center, ya tiene un par de años que está en funcionamiento. Sin embargo, pues ahora que se ha reforzado el ciberactivismo en redes y que le hemos dado mayor difusión, y bueno, pues que también que en esta pandemia las mujeres han tenido que ir a buscar por cielo, mar y tierra cómo pues tener un acceso a un aborto lo más seguro posible. Pues les comento que anteriormente recibíamos a lo mejor una llamada por semana, y ahora estamos recibiendo entre 1 y 2 llamadas diarias. Mujeres que en este país nos llaman desde el norte, de estados muy lejanos a la Ciudad de México, como Coahuila o Chihuahua, hasta estados del sur, como Quintana Roo, Campeche. Y bueno, pues para algunas sí será muy complicado poderse acercar al centro del país, por temas de transporte, económicos, el mismo temor de ahora que estamos viviendo en una pandemia, pues no todas se pueden movilizar a la Ciudad de México. Sin embargo, esa es la primera opción que se les brinda. Y vamos viendo, pues, como siempre lo decimos, caso por caso, porque cada una tiene contextos pues sociales muy diferentes para poder acceder o no a un aborto en esta ciudad o de alguna otra forma. Entonces, pues en la línea de atención lo que les damos son los requisitos, cuáles son las clínicas que siguen abiertas a pesar de la epidemia, y cuáles son el paso por paso que tienen que seguir. Incluso, bueno, hay muchas que sí nos llaman desde la Ciudad de México y pues buscan esta orientación, pues justo, ¿no? Para saber si todavía está funcionando este servicio, si el programa de interrupción legal del embarazo aún en la pandemia pueden acceder. Y bueno, pues en esta línea de atención les damos esas herramientas y esa información, pues para que se sientan más seguras de poder acceder a estos servicios, ya que aún mismo en la Ciudad de México trasladarse de un punto a otro es complicado. Ahorita el servicio de metro, metrobús y otros transportes, pues también está limitado por el tema de que pues hay que guardar la sana distancia, hay menos rutas, etcétera. Entonces, bueno, pues ha sido complicado también para las mujeres en la misma Ciudad de México poder acceder a estos servicios. También les comento que a través de esta línea telefónica recibimos, y del chat, porque también manejamos un chat en redes sociales y un correo electrónico, que es todo parte de una misma estrategia, pues también se reciben pues los comentarios o quejas incluso que algunas mujeres han tenido que pues hacernos llegar para que nosotros lo hagamos llegar a las autoridades correspondientes. Sí, es una manera de monitorear y fiscalizar también los servicios de salud, pues en pro de que se mejoren, en pro de que pues si ya está despenalizado en esta ciudad, pues funcione de la mejor manera y que sea una buena opción para las mujeres de otros estados de la República también acceder a este servicio aquí. Como les decía, pues cada caso es diferente y habrá muchas mujeres que no puedan acceder o incluso no deseen o que no quieran venir a la Ciudad de México por las condiciones que ya les comentaba. Por lo tanto, pues sí tenemos que aliarnos de muchas otras compañeras que se dedican a hacer estos acompañamientos, que bueno, también Valeria ya lo decía, los acompañamientos es brindar esta información por ahora a distancia, por teléfono, por mensajes, de cómo es que pueden realizar una interrupción segura, a lo mejor incluso desde casa, si es que no pueden pagar un servicio privado o venir a una clínica pública en la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso también es muy importante recalcar, que sí agradecemos mucho a las acompañantes independientes, a las acompañantes autónomas, a las acompañantes dentro de colectivas y de otras organizaciones, pues porque han sido, pues ahora sí que una luz en el camino para muchas de las mujeres que, aunque quisieran acceder a un aborto legal,
pues no tienen las condiciones o las facilidades de poder hacerlo, que bien también nosotras decimos, pues no porque sea una interrupción ilegal significa que sea inseguro. Creo que eso también es algo que hay que empezar a quitar un poco de nuestro vocabulario, pues porque eso también les impone un poco de temor. Sin embargo, bueno, pues ellas pueden revisar los protocolos que están libremente en internet, pero si les decimos, siempre es mejor cuando lo haces acompañada de una mujer que sea especializado, sea profesionalizada en los temas de acompañamiento, que te va a brindar el 1, 2, 3 de cómo lo vas a tener que ir haciendo, y entonces tú te puedes sentir pues mucho más segura de que pues principalmente no lo estás haciendo sola. Incluso pues muchas que no tienen redes de apoyo, que lo hacen escondidas, que lo hacen en secreto, pues es una forma también de liberar esta tensión y de calmar un poco la crisis y la ansiedad en la que están viviendo y están pasando esta situación de un embarazo no deseado, no planeado. Entonces, pues sí es muy importante esa parte también de las alianzas con las colectivas. Pues en la línea de teléfono, pues también tenemos que hacer una indagatoria, saber si el embarazo, si la interrupción la quieren hacer de forma voluntaria o si está aplicando alguna de las causales que tenemos en nuestro país. Como ya comentaba también mi compañera Berta, pues existen algunas excepciones en donde en los estados, aunque no esté despenalizado de manera voluntaria, está despenalizado por algunas causales como afectaciones a la salud, malformaciones congénitas, peligro de muerte. Y bueno, pues la principal y de la que también nos aliamos mucho en esta línea telefónica, pues es la causal violación. Todas las mujeres en este país tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo si ha sido consecuencia de una violación sexual. Sin tener que poner denuncia ante Ministerio Público, Fiscalía, etcétera, pueden acceder a cualquier hospital o a centro de salud a solicitar este servicio de interrupción legal del embarazo. Nos respalda también una norma oficial mexicana, que es la norma 046, donde ahí dice los lineamientos que se deben de seguir para que una mujer que ha sido violentada sexualmente y resultado de eso tenga un embarazo, pues pueda acceder a una interrupción. Entonces, pues también en la línea telefónica tenemos que indagar eso, si es un aborto voluntario o si es un aborto por causal, y pues entonces tal vez sea una mujer que está en un estado donde esa causal aplique y que le pueda ser más fácil movilizarse dentro de su mismo estado, dentro de la misma ciudad, que moverse de un estado a otro, como les decía, en este gran país. Entonces, pues sí, el aborto es legal en todo México gracias a esta causal y algunas otras. En total son 8 causales que tenemos en México. Sin embargo, también cabe mencionar que pues no en todos los estados hacen caso de las causales. Todavía falta sensibilizar a mucho del personal médico que se encuentra operando en los hospitales, porque pues o las desconocen o quieren utilizar pretextos como la objeción de conciencia, entre otras situaciones, y pues esto está violentando los derechos a la salud de las mujeres. Entonces, por eso necesitamos seguir haciendo pues incidencia para que en todos los estados de este país pues se pueda acceder a todas las causales y que las mujeres no tengan que movilizarse. La verdad es que es muy complejo para nosotras decir desde esta línea de teléfono, pues, oye, para que sea un aborto legal tienes que moverte de ciudad y pues te va a implicar costos, etcétera, y pues más en época de pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, seguimos luchando por hacer esta incidencia y que todas las causales pues sean cumplidas en todos los estados de México. Bueno, les digo que el call center pues es una línea de teléfono que está funcionando de lunes a viernes. Sin embargo, pues sí, también habrá días, sábados y domingos que las mujeres están buscando esta información. Por supuesto que se las brindamos y pues después de haber indagado pues cuál es el motivo por el que quieren abortar, eso es como les podemos dar esta referencia o esta orientación de a dónde se tendrían que movilizar. Muchas pues han llegado con mucha angustia y decir, pues lo que pasa es que yo sí estaba utilizando un método anticonceptivo, pero me lo daban en la universidad y pues resulta que ya no tengo clases, que la universidad está cerrada y ya no estoy pudiendo acceder a este método, pues la verdad es que falló el condón, etcétera. Entonces, pues sí hay muchas condiciones por las que las mujeres a partir de la pandemia también se les ha complicado pues el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos y por ende o consecuencia pues viene un embarazo que no estaban planeando, que no están deseando en el momento. Y pues sí, es complejo, ¿no? Escucharlas y pues quererlas luego ayudar un poco más. Es un poco frustrante, sin embargo, pues hacemos todo lo que se puede desde esta línea
para poderla referir a que tengan la mejor opción. Hay algunas que incluso dicen, no, bueno, pues yo ya investigué, incluso yo ya lo intenté hacer desde casa, pero pues no funcionó y esta es mi última herramienta, llamar a un teléfono y ver que no me vayan a regañar, que no me vayan a pedir datos que yo no pueda compartir, tengo miedo, etcétera. Entonces, pues es hacerlas sentir en un ambiente seguro y pues de que no estamos para juzgarlas ni mucho menos, sino al contrario, pues para ayudarlas a que tengan este acceso pues al derecho a la salud, ¿no? Creo que es de lo que nos podemos argumentar muchísimo. El desear interrumpir un embarazo, pues es un tema de salud y pues que nos va a garantizar tener una salud mental incluso pues mucho más buena, ¿no? Que llevar a término un embarazo que no se está planeando. Como les decía también del call center, pues bueno, actualmente solamente es una línea, sin embargo, bueno, pues nos hemos dado abasto suficientemente bien, pero bueno, pues también a veces las mujeres nos escriben por chat o por redes sociales es el chat, y por correo electrónico, y entonces también es como les estamos dando la atención. Entonces estamos con estas estrategias en redes sociales todas conectadas, pues para poderles brindar la mejor opción posible, como les decía, pues en cada caso de los que nos llegan. Otra de las estrategias que hemos estado reforzando desde Equidad y la Red por los Derechos Sexuales, pues son las estrategias de prevención. Es decir, habrá muchas mujeres que ahorita pues no están cursando un embarazo no deseado, pero que sí están viviendo situaciones, como ya les decía, donde no tienen los métodos anticonceptivos para prevenir ese embarazo o incluso pues que son víctimas de violencia sexual. Entonces, lanzamos desde el DDCER, lanzamos una campaña para promover la anticoncepción de emergencia, que se nos hace también una muy buena herramienta para en estos tiempos donde pues el acceso a los servicios de salud sexual es un poco más complicado, pues queremos que al tener esta otra opción donde también podemos encontrar las pastillas anticonceptivas de emergencia en farmacia, pues es una forma en la que las mujeres también se pueden estar ayudando en estas situaciones conflictivas dentro de casa. Entonces, bueno, pues diariamente estamos lanzando postales, información, que contiene cómo tomarlo, cuál es la dosis, cómo se tiene que administrar, dónde la pueden conseguir, hacerles saber que las farmacias también son servicios esenciales y que también estas deben de estar abiertas aún en la epidemia, durante la pandemia, y que entonces pueden acceder a este insumo. Sin embargo, bueno, les cuento que la pastilla anticonceptiva de emergencia también debería de ser un servicio, un insumo, perdón, que estén brindando en los centros de salud. Sin embargo, bueno, pues no en todos lados tenemos esas facilidades de acudir a ese centro de salud y exigir esta pastilla anticonceptiva, que incluso debe de ser gratuita, por lo que tenemos que volver, insisto, a hacer más incidencia y pues desde lo local, pues hacer que entonces ahí se cumplan todas estas pues formas de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que es teniendo todos los insumos para prevenir un embarazo que no se está planeando en el momento. La situación de las clínicas de la Ciudad de México, pues ya les decía, sí están funcionando todavía, sin embargo, no en su totalidad. Regularmente son 13 las clínicas que están con el programa de interrupción legal del embarazo, pero actualmente solamente 4 de estas 13 están como dando prioridad o siguen dando prioridad al tema de interrupción legal del embarazo, hecho que también complica entonces las mujeres que sí quieren venir a la Ciudad de México o que sí pueden acercarse a estas clínicas, pues que son muy pocas las fichas o que se llenan muy pronto los lugares, que tienen que estar dando vueltas para que les den la atención. Entonces, bueno, pues habrá mujeres que a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Yo sí tengo la posibilidad de pagar. Entonces, podemos referir, aunque no es la prioridad, a clínicas particulares o privadas, pero que también siempre les mencionamos que es mejor que acudan a una clínica privada que esté de la mano con una asociación o organización de la sociedad civil, ya que pues seguramente el trato también va a ser pues con perspectiva de género, a lo mejor con perspectiva feminista, entre otras cosas, y bueno, pues eso también es una información que les brindamos desde la línea de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Y bueno, pues creo que es mi participación. Les doy muchísimas las gracias a todas las que nos están viendo y pues bueno, ojalá que alguna de estas estrategias de las que les hemos mencionado aquí en este conversatorio puedan ser útiles también para sus contextos. Si a lo mejor no todo puede ser aplicado, algunas cosas podrán retomar y pues bueno, estamos aquí, nosotras seguimos en pie de lucha también para nosotras, pues aunque estamos encerradas en casa,
pues bueno, el trabajo en temas de derechos sexuales y reproductivos, como les decía, pues no ha parado y vamos a seguir aquí acompañando a las mujeres que necesiten una interrupción del embarazo, porque la maternidad será deseada o no será. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti, por tu participación. Bueno, vamos a seguir con esta dinámica. Nos manda justamente un comentario Alicia Thompson. Hay personas que no tienen la posibilidad de viajar. Debemos la comunidad de difundir las opciones que tienen. No están solas. Gracias por las estrategias que se están tomando. Efectivamente, Alicia, eso es un poco lo que queremos hacer. La línea telefónica refiere a los estados donde el aborto es legal y donde sabemos que los hospitales todavía están atendiendo. Por ejemplo, en el Estado de México, en Toluca, uno de los hospitales que atiende es el de la capital, que todavía no está considerado como COVID. Bueno, ya contó Berta que el Hospital General de Pachuca. Entonces, así esta línea tiene información de lo que ocurre en los estados para referir a las mujeres precisamente. Me dice Alicia que si puedes dar el teléfono, Pati, por favor. Abre tu micrófono. Línea Andar. Ajá, ponlo. A ver si se puede ver ahí. La línea Andar es 800-800-88-21. Y el correo es abortolegal@andar.org.mx. Bueno, pues ahí está, Alicia. Comentario de Irma Vallejo. Es muy gratificante y esperanzador saber que existe un grupo de mujeres profesionales que aman lo que hacen y lo hacen muy bien. Sigan así. Muchas gracias por tu comentario, Irma. La verdad es que, como lo dijo Patti, el ser acompañante es todo un trabajo profesionalizado que ya llevamos más de 10 años haciéndolo y bueno, con todas las herramientas legales, médicas, etcétera, que compartimos además con otras activistas en muchos estados del país. Además de la de DECER, conté al inicio de este conversatorio que tenemos alianzas con colectivas locales en estados como Nuevo León, Coahuila, Baja California y en el sureste con Quintana Roo y Yucatán. Entonces, bueno, con ellas construimos, además de los otros 10 estados, justamente cómo ser acompañante. Muchas gracias, Laura Méndez, que además forma parte del equipo de DECER en el Estado de México. Nos dice: acompañar a mujeres en situaciones de aborto siempre será mejor que lo pasen por ese proceso acompañadas. Gracias por las estrategias compartidas. Gracias a ti, Laura, porque tu trabajo en el Estado de México es muy importante también para nosotras. El Estado de México es toda una situación demográfica complicada porque rodea a la Ciudad de México, entonces lo tenemos dividido por zonas, justamente porque inclusive cruzarlo, el Estado de México puede llevar incluso entre 4 y 6 horas, aunque parezca que no es así. Pues bueno, pues es esa situación y Laura se hace cargo de Ecatepec. Tenemos otra compañera en Chalco y otra en el centro del Estado de México. Muchas gracias. Patricia Méndez Hernández, muchas gracias por la información tan clara. Es posible que nos puedan repetir sus redes sociales. Ahorita las vamos armando. Justamente ahí están en su pantalla las redes sociales en las que nos pueden contactar. Muchas gracias. Nidia Ramos de Hidalgo también nos dice que qué bueno que se está trabajando en coordinación con el gobierno de Hidalgo. Nidia, muchas gracias por estar conectada y contarles además que Nidia también en cultura justamente del gobierno de Hidalgo pone su gramo de oro para el tema de la educación sexual porque hace muchas obras a través de la cultura que se las lleva a adolescentes y jóvenes en comunidades rurales e indígenas para que aprendan todo este tema de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Nidia, por estar conectadas. Y bueno, pues justamente para hacer ya el cierre de este conversatorio en el que les agradecemos mucho estar, decirles que la estrategia que contó justamente nuestra compañera Patti tiene que ver con referir a las mujeres a las clínicas que sí están proporcionando el servicio, justamente para que no tengan que formarse 2 o 3 veces, que tengan que ver que los requisitos que les piden no son los correctos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar informadas de quien se hace cargo de la línea para saber a dónde las referimos y que no tengan otra vez que regresar. Bueno, pues también decirles que agradezco al equipo de comunicación que está detrás de estas pantallas para hacer posibles estos conversatorios. Muchas gracias, Alejandra, Gaby, Cintia y Armando,
y que además pueden volver a verlo a través del canal de YouTube de Equidad de Género. Les invitamos a compartirlo en sus redes, a suscribirse, porque además trabajamos muchos otros temas. Como ya les dije, estamos trabajando también cambio climático, empleo sostenible, gestión integral de riesgos. Tenemos una dirección de comunicación estratégica con perspectiva de género. Entonces, no solo hablamos de salud sexual y reproductiva, que es el área que me corresponde, sino hay toda una temática integral que lo hacemos desde esta perspectiva feminista. Y bueno, no me quiero ir sin recordarles que hoy es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y como ya vimos a través de estas experiencias exitosas que se llevan a nivel local, es posible impulsar trabajo en conjunto que beneficie a niñas, adolescentes y mujeres. Desde sociedad civil hacemos muchas cosas, nos gusta ser profesionales, hacer este trabajo, pero sí es importante que obliguemos al Estado a hacer lo que le corresponde. El Estado tiene que participar y dar la salud sexual y reproductiva. Nosotros podemos ser una vía, un canal, dar información, pero finalmente es el Estado al que le corresponde. Y bueno, estas sinergias que ya les contamos, además desde una visión feminista, con enfoque de derechos humanos, lo hacemos para construir el mundo que siempre hemos querido. Antes de la pandemia ya lo hacíamos, y ahora con la pandemia queremos precisamente que la respuesta feminista esté, porque la respuesta feminista pone en el centro a las personas. Lo que nosotras queremos es la vida digna de todas las personas. No olvidar que debemos estar pendientes, y aquí recuerdo nuevamente que la Red de Salud hace esta incidencia a nivel internacional, porque no solamente se queda en lo local, todo lo que pasa a nivel mundial nos va afectando también a nosotras, a las que vivimos en municipios o comunidades. Y bueno, pues decirles que ocurren retrocesos a nivel mundial, como recientemente que el gobierno de Trump está queriendo quitar recursos a la Organización Mundial de la Salud, como ha hecho con otros organismos de la sociedad civil que abarcan temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, la Red de Salud hace esta incidencia regional e internacional para no permitir que eso ocurra, porque es muy grave que se le quite en este momento a la Organización Mundial de la Salud el apoyo de los países. Entonces, gracias a la red por hacer todo este trabajo. Y bueno, pues justamente no podía dejar de decirles que la salud integral no es un hecho meramente biológico, que responde a factores biopsicosociales, que tiene que tener la posibilidad de acceso a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades y exenta de cualquier tipo de violencia. Gracias a todo el personal de salud. Exigimos trabajo digno e insumos suficientes, y que los servicios de salud pública sean para todas las personas. Gracias. Muchas gracias por haber estado en este conversatorio. Gracias, gracias, gracias. Y pueden volver a verlo en el canal de YouTube de Equidad de Género. Y de nueva cuenta, pues no agredamos al personal de salud, hagamos todos los días lo que está haciendo. Y bueno, también estemos pendientes de lo que está pasando en Nuevo León, compañeras, porque están echando a andar los antiderechos una cosa llamada PIN parental, que quiere impedir el acceso a la educación sexual integral de mujeres y jóvenes en este país. Lo hicieron recientemente en Nuevo León, lo van a votar este próximo jueves o viernes, pero ya se está sumando Querétaro y Chihuahua a este tipo de intervenciones de los antiderechos para impedir la educación sexual integral. Nos mandan felicitaciones Hilda Salazar, Alicia Thompson, Silvia Solís, Lilia Jiménez, a todas las ponentes. Gracias, compañeras. Si pueden abrir sus cámaras, mis compañeras en los estados, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus participaciones. Pueden volver a ver este conversatorio. Por favor, replíquenlo en sus redes. Les agradecemos mucho que hayan estado pendientes y que, bueno, pues son ideas, lluvia de ideas que surgen justamente desde lo local y lo municipal para poder hacer que más mujeres, niñas y adolescentes accedan a la salud sexual y reproductiva. Las activistas lo hacemos con mucho gusto, todo el tiempo, todas las veces, pero se necesita el Estado, la política pública para llegar a más personas. Nosotros llegamos a las más que podemos, pero es el Estado quien puede llegar precisamente a toda Latinoamérica y el Caribe haciendo todo esto. Gracias, compañeras. Nos vemos para otras ocasiones.